Bien, buenas tardes. Por favor, vaya a la Biblia. Acompáñeme, por favor, ahí al libro de, más bien, a la carta del apóstol Santiago. Carta del apóstol Santiago, capítulo 1, verso 21, por favor. Carta del apóstol Santiago, capítulo 1, verso 21. Leo la versión Nueva Biblia Viva. Y dice este texto aquí: por eso, despójense de toda suciedad y de la maldad que tanto abunda. De esa manera podrán recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. Esta palabra tiene poder para salvarles la vida. Estoy en la serie ¿Hasta cuándo me creerán? El nombre de la conferencia es Sin arrepentimiento no acepto la voluntad de Dios. Repito el nombre de la conferencia: Sin arrepentimiento no acepto la voluntad de Dios. El arrepentimiento, amigos, amigas que están aquí, hijos de Dios, hijas de Dios que están aquí o nos ven, escuchan por internet, el arrepentimiento es indispensable, es necesario para hacer o poner en obra lo que Dios pide. Si yo no me arrepiento, es imposible que yo practique todo lo que Dios dice. Atienda esta verdad. Desde o a partir de la existencia del ser humano, por no arrepentirse, rechaza a Dios y a su evangelio. Razones hay muchas. Voy a mencionar tres: la autosuficiencia, el orgullo o porque no se considera necesitado de salvación. Y como le dije, desde que existe el ser humano que no se arrepiente, rechaza a Dios. Vaya conmigo a Génesis 3, versos 1 al 6. Génesis 3, versículos 1 al 6. Aquí leo la versión Nueva Traducción Viviente. Dice Génesis 3:1: la serpiente, entiéndase el diablo, era el más astuto o hábil de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Versículo 2: claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Verso 3: es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Eso lo dijo en Génesis 2:17. Versículo 4 le contesta el diablo: no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Verso 5: Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Verso 6: la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Desde que existe el hombre, desde que existe el ser humano, por no arrepentirse, por no cambiar su manera de pensar, por no quitar sus opiniones, etcétera, etcétera, no le obedece a Dios. ¿Quién es Dios, amados? A mí me gustaría que hiciéramos esa reflexión. ¿Quién es Dios? Mire, en tanto usted y yo no estemos conscientes quién es Dios, pues Dios será un nombre para mí o para usted. Dios será alguien más, pero no lo tomaremos en cuenta. Y Dios les dijo claramente a ellos que de ese árbol de la ciencia del bien y el mal no deberían comer. Pero ¿por qué lo convenció la serpiente? Ahí es una figura, ahí es el diablo. ¿Por qué convenció la serpiente a Eva? Porque ella fue la que convenció. Porque en su mente, a pesar de que Eva y Adán estaban en un estado de inocencia, es decir, eran sin pecado, pues Dios los creó. A pesar de eso, eran seres humanos. Y el ser humano, desde que nace, aunque nazca en estado de inocencia, Dios da libre albedrío. O sea, no importando en qué condición nazca uno, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué Eva no se sometió al mandato de Génesis 2:17?
Porque ella, simple y sencillamente, con su manera de pensar, tomó su decisión. Punto. Ahí la importancia suya y mía. Necesitamos renovar nuestros pensamientos. Necesitamos pasar tiempo en la Biblia. No hay otro medio, no hay otro recurso. Hijos de Dios, hijas de Dios, amigos, amigas que están aquí esta mañana. No hay otro recurso, no hay otro medio para que la serpiente no nos gane las batallas. Dile que tienes a un lado, la serpiente te gana las batallas porque no renuevas tus pensamientos. Le continúo enseñando. Cuando nuestro corazón, entiéndase voluntad, emociones, intelecto, cuando nuestro corazón está cerrado a la voluntad de Dios, ninguna instrucción que escuchemos de las Escrituras, ninguna instrucción que escuchemos de las Escrituras, las vamos a aceptar. Se lo vuelvo a decir, cuando nuestro corazón, ahí está la voluntad, está el intelecto, el razonamiento, están las emociones, está cerrado a la voluntad de Dios, ninguna instrucción que escuchemos de las Escrituras las vamos a aceptar. De favor, acompáñenme ahí al libro del profeta Zacarías, capítulo 7, versículo 8 al 12. Zacarías, capítulo 7. Hay muchos pasajes tristes de estos que voy a leer ahorita, pero este se me hizo muy contundente con lo que acabo de decir. Zacarías capítulo 7, versículo 8 al 12. Voy a leer la versión Reina Valera. Dice, ¿vino palabra de quién? De Dios, Jehová. ¿A quién? A Zacarías, era el profeta, diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, ¿hacia quién se dirigía Zacarías? Pues al pueblo de Israel, los que estaban ahí en esa congregación. Dice, juzgad, o opinen, o dicten sentencias. Dice, conforme a la verdad. Y sigo leyendo, dice, y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. Es decir, sean benévolos, es decir, ayuden al necesitado, no abusen de sus hermanos, etcétera, etcétera. Porque les dice en el verso 10, no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense que mal en su corazón contra su hermano. Eso es de lo peor. ¿Qué dice el versículo 11? Lo leemos en voz alta, por favor, amados, amadas. Pero no quisieron escuchar. Antes que volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. ¿Qué dice el verso 12? Y pusieron su corazón como ¿qué? Diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. ¿Por medio de quién? De los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Porque Dios les estaba pidiendo algo bueno, algo que a ellos les sería de beneficio a sus prójimos. ¿Así era lo que Dios les estaba pidiendo? Sí, así era. Todo lo que Dios te pide a ti y a mí es útil, es provechoso, no solo para ti, para el prójimo. Entonces, ¿qué hizo esta gente? Se taparon los oídos, le dieron la espalda a la palabra, y lo peor, pusieron su corazón, como dice ahí, como diamante. ¿Sabe qué quiere decir esta expresión, corazón o voluntad como diamante? Quiere decir completamente insensible, indiferente o duro a los llamados de Dios. Eso quiere decir una voluntad como diamante. ¿Qué significa? Completamente insensible, indiferente o duro a los llamados de Dios. De siempre y para siempre será así. Lo veremos casi al final de la conferencia. Desde que el hombre existe, sigue existiendo y existirá hasta los últimos seres humanos que van a existir, y ahorita lo vamos a ver. Simplemente tienen un corazón de diamante. Nosotros también así estaremos, amados, amadas. Nosotros también vamos a mantenernos así. Yo quiero decirle, seamos sensibles a la voz de Dios, a lo que dice Dios. Es para su bien.
es para mi bien. Escucha este dato, espero lo sacuda como me sacudió a mí. Sacudir es que nos mueva fuertemente, que nos ponga a pensar, pero fuertemente. Este dato lo saqué de internet. En internet hay una página que publica estadísticas de las diversas creencias o religiones. Ahí vas a encontrar cuántos católicos hay, cuántos musulmanes hay. Cuando guste, métase, ahí está en internet. Bueno, tocante a los cristianos, ahí en esa página dice que únicamente el 26% de toda la población mundial que hoy existe han escuchado el Evangelio. ¿Cuántos? 26%. Si quieres sacar la cifra, hasta el 24 de junio, hasta el 14 de junio a las 11:30 de la mañana, ahorita le explico por qué le estoy diciendo así, hasta el 14 de junio a las 11:30 de la mañana era la población mundial 8,115,763,470 personas. ¿Por qué le di día y hora? Porque segundo a segundo están naciendo bebés, segundo a segundo en todo el mundo. Entonces, si usted quiere hacer las cifras, simplemente multiplique lo que le voy a decir ahorita. De ese 26% que hasta el 14 de junio, 11:30 de la mañana, habían escuchado el Evangelio, el 67% de estas personas ya se habían apartado. Ahora saque el porcentaje. ¿Cuántas gentes, cuántos seres humanos en todo el mundo, no solo en México, en todos los países del mundo, cuántas personas realmente somos cristianas o son cristianos? Yo me espanté cuando hice la cifra, como el 7% a nivel mundial. Pregúntese, ¿seré yo uno de ellos, del 7%? O preguntémonos, ¿seré yo? Eso es para ponerse a pensar, hermanos. Porque vemos congregaciones con miles de gentes, ¿no? ¡Ay, cuántos cristianos! Bueno, ahí está la estadística. Ahí está, usted. Me encanta ver congregaciones de 35,000, 40,000 asistentes. Yo digo, wow, pero de esos 30,000, 40,000, ¿cuántos son cristianos? Su servidor viajó 14 años como misionero a muchas partes. Y llegaba a muchas congregaciones de años. Yo fui a la congregación, por la gracia de Dios, más antigua. Esa congregación tiene más de 100 años de haberse fundado. Y el pastor, ya muy viejito, me dijo, el problema, hermano, es que en esta congregación solo hay puro simpatizante. ¿Sí capta eso? Puro simpatizante. Nadie quiere hacer esto, nadie quiere hacer lo otro. Yo le dije, pues paciencia, hermano. Acuérdese del llamado de Ezequiel. ¿Se acuerdan cuando Dios lo llama a Ezequiel en el capítulo 1? Le dijo, vas a ir, pero nadie te va a oír. En otras palabras, les vas a predicar, pero nadie lo va a poner en práctica, Ezequiel. Pero yo te envío para que este pueblo no diga que no le prediqué mi palabra. ¿Por qué estoy diciendo todos esos comentarios? Porque si tú y yo no nos arrepentimos, la palabra de Dios, que es el ingrediente principal, no opera en ti, no opera en mí. Entonces no hay salvación. Y los que de pura chiripa, como yo digo siempre, creímos, nacimos de nuevo, pues no nos santificamos. Seguimos prácticamente con la misma conducta. Pero se lo demuestro a través de un testimonio del predicador y maestro más exaltado que ha tenido este planeta Tierra. Vaya conmigo, por favor, al Evangelio de San Juan, capítulo 6, versos 32 al 35. Repito la cita, San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 6, versos 32 al 35. Leo la versión Palabra de Dios para Todos. Palabra de Dios para todos. Dice el 32. Entonces Jesús les dijo, les digo la verdad, Moisés no fue el que les dio pan del cielo, sino que mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo. Verso 33. Pues el pan que da Dios baja del cielo y da vida al mundo. Verso 34. Le dijeron, Señor, danos ese pan de ahora en adelante. Verso 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Quien cree en mí nunca tendrá sed.
atienda esto de favor, amado hermano, hermana, amigo que está aquí. En los versículos 32, 33 y 35, repito, en los versículos 32, 33 y 35, Jesús está hablando de sí mismo, bajo el símil o comparación del pan. Repito, Jesús está hablando de sí mismo en los versos 32, 33 y 35, de sí mismo bajo el símil o comparación del pan. Esto es para ayudarles a aquellos que son engañados en otras religiones, donde les dicen, come esto porque este es Cristo, aquí va, y es una aberración. Y toman estos textos para enseñar esa aberración. No. Jesús está hablando aquí de Él mismo como un símil es una figura de retórica. ¿Y para qué estaba hablando de sí mismo con esta expresión? Pues para enseñarles que de la misma manera que el pan o cualquier alimento natural sostiene la vida del cuerpo, de la misma manera Jesús es de quien se alimenta nuestro espíritu para tener la vida de Dios. Lo vuelvo a decir. ¿Para qué enseñó Jesús con este símil a estos israelitas que le escuchaban? Para instruirles, para enseñarles que de la misma manera que el pan o cualquier alimento, una sopita, un pollito, no sé, unos frijolitos, por hablar aquí de comidas mexicanas, cualquier alimento natural sostiene la vida del cuerpo. ¿O cuántos desayunamos hoy? Unos huevitos, frijolitos, no sé, y eso nos dio fuerza, ¿no? Bueno, de la misma manera Jesús es de quien se alimenta nuestro espíritu para tener la vida de Dios. Ahí en 1 Corintios 15:45, no lo voy a leer, se lo enseñé en la anterior predicación. Ahí en 1 Corintios 15:45, la parte B, dice que Él es espíritu vivificante. Eso se lo enseñé la semana pasada, por eso no lo leemos hoy. ¿Y para qué Jesús es espíritu vivificante? Bien sencillo, para salir de nuestra condición de pecado. ¿Para salir de qué? De nuestra condición y pecado. Y para que todo nuestro quehacer, independientemente de su condición civil, profesional, etcétera, etcétera, para que todo nuestro quehacer de la vida lo hagamos con equidad y con todo el carácter cristiano. ¿Para que lo hagamos con qué? Con equidad y con todo el carácter cristiano. Entonces, Jesús, ¿qué hizo aquí? Le enseñó a estos judíos a través de una figura retórica para decirles, si me comen a mí, ahorita les explico, porque se comen también es otra figura retórica. Si beben de mí es otra figura retórica que es un símil, y ahorita lo vamos a leer. Entonces tendrán vida eterna. Pero cuando estos judíos pues seguían con sus pensamientos, seguían con sus razonamientos, seguían con sus ideas, vamos a ver cuál fue el desenlace trágico para toda esta gente que lo escuchó, privilegiada. Yo lo he dicho un montón de veces, ¿cuántos estaríamos de acuerdo que Jesús fuera el pastor de esta congregación? ¿Solo mi hermana? Yo quisiera que él fuera el que estuviera aquí. Imagínense. Pero bueno, continuó instruyendo Jesús a quienes los estaban escuchando con el mensaje central del Evangelio. Continúo ahora leyendo San Juan capítulo 6, versos 49 al 51, San Juan capítulo 6, versos 49 al 51 y después versos 53 al 58, 53 al 58. Sigo leyendo la versión Palabra de Dios para Todos. Y dice Jesús en el 49, sus antepasados comieron maná en el desierto. Cuando lo quiera leer está en Éxodo 16, 14, 18. Éxodo 16, 14, 18. Lo vuelvo a leer. Sus antepasados, le dijo a esos judíos, comieron maná en el desierto. Pero de todas maneras murieron. Pues era comida natural. Verso 50. Aquí está el pan que bajó del cielo. El que come no muere. 51. Les vuelve a decir, yo soy el pan viviente que bajó del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Este pan que dice Jesús es mi cuerpo y lo entregaré para que la gente pueda tener vida. 53. Jesús les digo la verdad, si ustedes no comen la carne, lo que les dije hace un momento atrás, del Hijo del Hombre
y beben su sangre, lo que les dije hace unos minutos atrás, no tendrán la verdadera vida dentro de ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene o dispone de vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Verso 55, mi carne es comida o alimento verdadera, y mi sangre es bebida o lo que se introduce verdadera. Verso 56, el que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo vivo en él. Verso 57, el Padre que me envió es fuente de vida y yo vivo debido a él. Así es, el que se alimenta de mí vivirá debido a mí. Verso 58, yo no soy como el pan que sus antepasados comieron. Ellos comieron ese pan, pero de todas maneras murieron. Yo soy el pan que bajó del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Jesús, en su interés por su grande amor para que estas personas se salvaran, Él les continuó enseñando del núcleo o lo más importante del evangelio. Pero repito, esta gente se quedó con sus opiniones, se quedó con sus ideas, se quedó con sus deseos, se quedó con sus propósitos. Entonces, pues no pudieron ser sacados de su condición, no pudieron salvarse. Y le digo por qué. En este tiempo Israel estaba siendo oprimido por el Imperio Romano. Si no sabía eso, bueno, ya lo sabe. Entonces, ¿qué querían los judíos? Pues que querían que llegara para darme a entender, lo voy a decir así, ¿verdad? Querían que llegara un boina verde. Sí, saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Para darme a entender todavía más, querían que llegara un Rambo, pues, ¿verdad? Para los que vimos la película de Rambo, para los más chavitas, y ¿cómo se llaman las películas? Los Vengadores, querían que llegaran los Vengadores, ¿no? El Capitán América, y eso era lo que querían los judíos. O sea, no querían un salvador así, querían uno que llegara con espada, caballos, flechas, que querían que los libertaran de manera natural. Y Jesús les estaba ofreciendo la mejor libertad que el ser humano ocupa, la espiritual. Tú y yo podemos estar en una cárcel por algún delito que cometimos, pero si tenemos a Jesús, somos más libres que los que están fuera de la cárcel. No sé si me doy a entender. Le digo esto porque he ido a predicar a los que están sentenciados en Puente Grande, el penal de máxima seguridad aquí de Jalisco. Y eso yo les digo, tú eres cristiano, tú eres más libre que un montón de gente que anda afuera del penal. Pero bueno, sigo enseñando. En los textos que acabamos de leer, Jesús expone o enseña mucho más de su obra en la cruz a favor del pecador arrepentido. Y de la única manera que aquí mismo Jesús nos enseña cómo obtenerla es a través de la fe o firme convicción o persuasión. ¿Por qué? Porque cuando Jesús les estaba diciendo, el que come mi carne, estoy leyendo el verso 54 para apoyarme en lo que le voy a decir ahorita. Estoy leyendo el verso 54 de San Juan 6. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre. Esas expresiones, comer y beber, son un símil o comparación que habla de creer, que habla de fe. De eso habla. Comer y beber. ¿Qué? Su carne y su sangre. ¿Por qué? Porque era la que iba a subir a la cruz. Es la que ya subió. Entonces, cuando un ser humano, cuando un hombre, cuando una mujer acepta por la fe que es así como Dios lo perdona, Dios lo salva, Dios lo regenera, en ese momento la palabra de Dios empieza a actuar en usted. Y el que le da vida, el que lo empodera, se llama Espíritu Santo. Pero en tanto, seres humanos como nosotros, quienes nos ven y escuchan, continuemos sin tener cambios en nuestras percepciones mentales, sin tener cambios en nuestra óptica espiritual, es imposible. La palabra no entra, la palabra no obra. Jesús en Juan 8 le decía a los judíos, no me voy a ir para allá, pero hago este comentario. En Juan 8 le dice a los judíos, ¿por qué mi palabra, o sea, su predicación, mi enseñanza, por qué mis mensajes no tienen cabida en tu corazón? Le decía a los judíos. Por lo mismo, ¿quién cree que va a aceptar el evangelio? Solamente alguien que cambia de manera de pensar. En internet tenemos un montón de detractores
que dicen de nosotros, no. Antes de venir estaba viendo un video. Antes de venir estaba viendo un detractor de los cristianos. ¿Por qué hablan así ellos? Créame, a mí se me rompe el corazón. Porque no son cristianos. No tienen el Espíritu Santo. Entonces ellos creen que lo que dicen así es y están errados. Al final veremos cómo la mayoría de los seres humanos se van a perder. La mayoría de los seres humanos irán al lago de fuego, no al cielo. Porque se cerraron. No quisieron de Dios, no quisieron de su evangelio. Yo quiero decirte, amado, amada, el evangelio no es a la fuerza, ¿eh? Y aquí quiero decirte algo, tu servidor no está tratando de manipularte, manejarte, obligarte. Por favor, eso quiero que lo captes muy bien. Simplemente te estoy exponiendo un mensaje de Dios. Cada vez que nos congregamos aquí, yo te expongo mensajes de Dios. Y Dios, y más tu servidor, respeta tu libre albedrío. El cristianismo, no se te olvide, es fe de pi a pa. Es fe desde Génesis hasta Apocalipsis. Mi trabajo es exponerte el evangelio lo más posible comprensible y hacer todo mi trabajo que implica la exposición de un tema. Porque hay personas que no están instruidas en lo que voy a decir ahorita. El pastor o el que hace el trabajo de pastor, Dios no lo usa solamente para leerte un texto, para ilustrártelo. No. Dios lo usa también para exhortarte. Dios lo usa también para reprenderte. Reprenderte no es regañarte. Dios lo usa también para sacudirte. Es parte de nuestro trabajo. A Jeremías, ¿por qué cree que lo mataron? Porque decían que él, cuando predicaba, era como si agarrara un martillo y los golpeara. Y él les dijo: no soy yo, es la palabra. Cuando el ser humano se endurece, la palabra se convierte en un marro. No sé si todos comprenden esta expresión. Es un instrumento así que ¡zas! Y el que no quiere nada de Dios dice: ¡ay! Y ya no digo más. ¿Sí estoy dándome a entender, amados? Ese es mi trabajo, enseñarte con todo lo que Dios me autoriza aquí. Y si Dios me lo autoriza, un día te voy a mostrar textos bíblicos, como desde Dios Padre, Dios Hijo, todos los apóstoles hacían todo lo que te dije ahorita a través de sus predicaciones. Entonces, amados, es necesario pues que lo que Jesús, Dios Padre, el Espíritu Santo a través de profetas, apóstoles, etcétera, y hoy servidores, servidoras de Él, te exponemos el evangelio. Es necesario que en tu mente tenga cabida, en tu voluntad tenga cabida, en tus emociones tenga cabida. Pero repito, eso usted lo decide. Eso usted lo decide. Yo decidí hace más de 33 años creer en Él. Y hace 33 años que mi mente, mi voluntad, mis emociones son otras. Porque si no, yo no recibo la palabra. Y no hay cambios, no hay transformación. Pero te sigo enseñando por lo último que hablé acerca de la fe. Para que usted y yo pongamos por obra la fe en Dios, o la firme convicción en Dios, como en esta enseñanza que era necesario para estos judíos, que pusieran su fe en lo que salía de la boca de nuestro Señor Jesucristo para su bien. Es necesario. Esto es necesario, para usted y para mí, que seamos sinceros, que seamos verdaderos, que seamos genuinos en el querer de toda la enseñanza de Dios. Este es un requisito. Si usted y yo no somos genuinos, sinceros, verdaderos en el querer de toda la enseñanza bíblica, pues la palabra de Dios no va a actuar en nosotros. Porque estamos aquí, con todo respeto, no es para ofender a nadie, estamos aquí por diferentes intereses, menos porque quiero de Dios. Y yo le animo, cada vez que venga a este lugar, venga queriendo de Dios. Es para su bien. Es para su bien. No. Dios, créame, no quiere hacerle ningún daño, sino llenarlos de bienes. Entonces, cuando seres humanos como usted o yo, en cualquier parte del planeta Tierra, venimos a la congregación y venimos con sinceridad, con autenticidad, porque queremos de Él, atiéndeme aquí de favor, es para su bien. La ayuda o gracia de Dios
se derramará sobre nuestro corazón. La ayuda o gracia de Dios se derramará sobre nuestro corazón. Y la gracia de Dios tiene muchas actividades. Por ejemplo, nos da la capacidad para entender. Nos da la capacidad para aceptar toda verdad que está conforme a Cristo. Y de esta única manera es como venimos a Dios en Cristo, arrepentidos o con otra manera de pensar y actuar. Y así es como cuando sucede todo esto, vamos al Padre, el Padre hace su obra en nosotros por lo que ya aceptamos de las Escrituras, y simple y sencillamente su agente operativo, con todo respeto lo digo, que es el Espíritu Santo, hace que en usted y en mí comencemos a exhibir los rasgos del cristianismo. Pero ¿cuál es la condición? No la pongo yo, amados. No lo pone una asociación religiosa. Lo puso Dios. Arrepentirnos. Arrepentirnos. Si usted va a los evangelios, ¿cuál fue el primer mensaje de Jesús a los judíos? ¿Cuál fue el primer mensaje? Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Cuál fue el primer mensaje de Juan el Bautista? Porque después de Jesús fue Juan el Bautista. ¿Cuál fue el primer mensaje de Juan el Bautista? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuál fue el primer mensaje de Pedro? El Señor ha mandado que se arrepientan y se conviertan a Él. ¿Cuál fue el primer mensaje de Pablo? Dios no les tomará en cuenta sus pecados, pero Él quiere que se arrepientan. ¿Estábamos captando el mensaje de esta mañana? No hay un solo mensajero de Dios, no hay una sola mensajera de Dios que no te diga a ti o a mí: ¿quieres caminar de la mano de Dios? ¿Quieres caminar de la mano de Cristo? ¿Quieres caminar de la mano del Espíritu Santo? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Su servidor le predicó a los matrimonios el viernes. Matrimonios sin armonía, algo así se llamó. Por ahí les va a llegar el video, los que lo quieran oír. ¿Dónde hay un matrimonio que no hay armonía? Porque cada quien hace lo que quiere, lo que siente, lo que piensa. Ahí es un matrimonio como sin armonía. Pero cuando un matrimonio comienza a poner por obra las normas, reglas, etcétera, etcétera, justas de Dios, en ese matrimonio hay armonía. Tanto no pongan los matrimonios en práctica eso, no hay armonía. Cuando ya esté ahí en la plataforma, yo le animo, pero es su voluntad. Todos los matrimonios de esta congregación, escuchen esa enseñanza. Los va a ubicar. Se van a dar cuenta por qué no hay paz, por qué solo hay pleitos, o por qué hay así molestias, hay indiferencias. Cuando en un matrimonio donde no hay armonía, hay infinidad de problemas. Pero bueno, solo lo solté así como una ilustración más de lo que estoy enseñando hasta este momento. Dicho todo esto, ahora observemos cómo respondieron estos judíos a los que Jesús les dio este mensaje, de San Juan 6. Vayamos nuevamente a San Juan 6, por favor. Vamos a leer los versículos 52 y después versículos 60 al 66. Repito la cita, San Juan capítulo 6, versos 52 y después versículos 60 al 66. Continúo leyendo la versión Palabra de Dios para Todos. Dice el 52: entonces los judíos comenzaron a discutir entre sí. Se preguntaban: ¿cómo va a ser ese para darnos de comer su propio cuerpo? Vea las conjeturas. Porque él dijo: coman mi cuerpo, ¿no? Mi carne, beban mi sangre. Y vea cuando no nos hemos arrepentido. Cuando nuestras opiniones, razonamientos son los gobernadores de nuestra voluntad. ¿Cómo le va a hacer ese? Vea qué groseros a Jesús. Jesús es Dios. ¿Cómo le va a hacer ese para darnos su cuerpo? O sea, que va a venir alguien, lo va a hacer cachito. ¿Cómo? Lo va a hacer así trocitos para que lo comamos. ¿Cómo? Alguien le va a sacar la sangre y nos lo va a servir en un vaso, ¿o qué? Pero sigamos leyendo, verso 60. Cuando oyeron esto, ¿qué es cuando oyeron esto? Todo lo que ya leímos anteriormente. Muchos de quienes, sus seguidores, dijeron: su enseñanza es difícil, ¿quién puede aceptarla?
No, hombre, tan locos los que lo aceptan. Verso 61. Jesús sabía de antemano de lo que se estaban, ¿qué? Quejando. Él es omnisciente, te lo recuerdo, amado. Repito, Jesús sabía de antemano de lo que se estaban, ¿qué? Quejando. Así que les dijo, ¿qué les dijo? ¿Les molesta esta enseñanza? Verso 62, les va a molestar cuando vean que el Hijo del Hombre vuelve al lugar de donde vino. Verso 63, el Espíritu es el que da vida, el cuerpo no tiene más que ver en eso. Las palabras que yo les he dicho vienen del Espíritu y por lo tanto dan vida. Verso 64, pero algunos de ustedes, ¿qué le dijo Jesús? No creen lo que les estaba enseñando anteriormente. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran, ¿qué? Los que no creían. ¿Y quién era el que lo iba a traicionar? Judas. También dijo, verso 65, por eso les digo que nadie puede venir si el Padre no lo permite. Verso 66, esta fue la razón por la que muchos de sus seguidores que lo abandonaron y no lo siguieron más. ¿Cuál fue la razón? Su falta de fe. Pero ¿dónde está la falta de fe? Porque no se arrepintieron. Yo no puedo creer en algo que no acepto, ¿o sí? ¿Usted sí puede? Yo no puedo aceptar algo que yo no creo. No puedo, imposible. Yo creo que usted tampoco. Lo que usted no cree, no lo acepta, simple y sencillamente. Te tocan a la puerta, por poner un ejemplo así terrenal, te tocan a la puerta 2, 3 de la mañana, 3 de la mañana, vecino, vecina, sal, porque ya vino el ovni que dijo el profeta ya de Houston, Texas, ya bajó el ovni que dijo el profeta de Houston, Texas, que iba a venir por los que ya nos vamos al cielo. ¿Usted va a salir? Lo puse así. ¿Sabía usted que así hay? Yo me enteré tristemente de un disque profeta, engañó a puros científicos. No recuerdo la ciudad, ahí en Texas fue. Engañó a un montón de científicos, eso es pero bueno, lo entiendo. Si no está el Espíritu, pues no hay entendimiento. Y él los juntó en una montañita, ahí en Texas, no recuerdo el pueblo, si no se los decía. Y les dijo, vénganse, los estuvo discipulando por un tiempo. Después les dijo, ya vénganse, porque hoy nos vamos al cielo. Entonces ahí estaban ahí todos, ¿no? Con su embaucador, yo así le llamo esos falsos. Y les dijo, ya hoy nos vamos a tal hora. Imagínense los científicos, hablo de gente con doctorados, no tenían primaria, kinder, no, tenían doctorados en ingenierías computacionales, doctorados en diferentes materias. Y entonces llegó un momento en que le dijeron al disque líder, ¿y cómo nos vamos a ir? Bien fácil. Dice, se tienen que tomar esta copa, y tomándose esa copa en unos segundos ya nos vamos. Y lo creyeron. ¿Qué cree que tenía esas copas? Tenía cianuro. Se murieron todos. El mentiroso nunca lo tomó. ¿Está captando el mensaje, amado? Créame, estos son mensajes que lo más importante es que le creamos a Dios, pero también tiene secundarias utilidades, que no nos dejemos engañar. ¿Qué le decía Jesús en Mateo 24 a los judíos? Si les dicen, ahí está el Cristo, no le crean. ¿Sí lo ha leído? Y ahí está hablando de los últimos tiempos. Si le dice, ahí viene, no lo crean. Porque cuando el Hijo del Hombre se aparezca, todo ojo le verá. ¿Lo han leído? Bueno, hay que trabajar el arrepentimiento, amados. Porque si no, se lo van a llevar al baile, como se dice coloquialmente. Que no, ahí mismo Jesús dijo que si fuera posible, aún a los escogidos engañarían. Estamos en lo peor. Si usted no se ha dado cuenta, se lo comunico. Estamos en lo peor de lo peor, en lo más podrido, en lo más putrefacto de los tiempos, en todo sentido, y no se diga en lo espiritual. ¿Qué necesitamos, amados? Nuestra parte, ¿qué es lo que nos corresponde? Arrepentirnos. Les recuerdo, es cambio de manera de pensar. Yo no voy a poder cambiar mi manera de pensar, razonar u opiniones que yo emita si no pongo mis ojitos que un día verán al Señor en las Escrituras. No puedo. Mis argumentos, los que ya traigo de tiempo atrás,
o los argumentos que hay en mi mismo corazón que es malo y perverso, o los argumentos de gente que tengo cerca, nos van a engañar. Yo sé lo que le estoy diciendo. Continúo, amigos, iglesia. Cuando no cambiamos nuestras opiniones, del tipo que sean, y al igual nuestros propósitos, usted y yo podemos abrir la Biblia, podemos leerla, escuchar una conferencia como esta o muchas conferencias, pero únicamente por la letra en la Biblia y por las expresiones de alguien que nos está enseñando a través de un púlpito, como sea. Cuando usted y yo no cambiamos nuestras opiniones, sea letra que leamos, sean enseñanzas que escuchamos, estas, se lo digo con todo cariño, no es mi afán molestar a nadie, todas estas se las lleva el viento. Te lo vuelvo a decir, cuando no cambiamos nuestras opiniones del tipo que sean, nuestros propósitos, podemos abrir la Biblia, claro que podemos, leerla, escuchar una o muchas conferencias acerca de las Escrituras, pero ya sea por la lectura bíblica, ya sea por lo que escuchemos de diferentes temas del Señor, etcétera, etcétera, por no cambiar nuestras opiniones. Todo ello se lo lleva el viento. Se lo lleva el viento. ¿Por qué? Porque no las hemos creído. ¿Y por qué no las hemos creído? Porque nuestros argumentos humanos siguen gobernándonos. ¿Por qué qué? Nuestros argumentos humanos siguen gobernándonos. Esto que voy a hacer es un ejercicio, acostumbro a hacerlo para ayudarle. ¿Cuántas de sus actuaciones de hoy, para no irnos más atrás, cuántas de sus actuaciones de hoy fueron decididas por sus argumentos, pero no por los argumentos de Dios? Usted ahí trabaje su mente, por favor. Ahí. Cada vez que yo soy llevado a hacer algo por mis argumentos humanos, es porque yo todavía no tengo en esa área, en ese asunto, en esa situación, renovado mis pensamientos. Y sobre todo, no he cambiado mis opiniones. ¿Me estoy dando a entender? Ahí es donde debemos trabajar para sacar conclusiones y ver por qué hasta el día de hoy o no hemos aceptado el Señor y su palabra, o aceptándolo no hemos hecho lo que Él dice. Pero cuando aceptamos usted y yo, por hablar de lo básico del Evangelio, cuando aceptamos usted y yo que Cristo murió por nuestros pecados, cuando aceptamos que Cristo fue resucitado al tercer día, es cuando el mensaje de Dios se convierte en un medio de salvación. Repito, cuando usted y yo aceptamos que Cristo murió por nuestros pecados, cuando aceptamos que Cristo fue resucitado o levantado de la muerte al tercer día, es cuando el mensaje se convierte en un medio de salvación. Y lo mismo en cualquier otra fruto, acción que usted y yo necesitamos o necesitemos. Continuando con lo fundamental que vengo enseñando hasta ahorita, Jesús, no sé a cuánto les predicó, yo lo he estado buscando, no lo encuentro todavía ese dato. Necesito meterme a la Biblia y hacer una especie de estadística, porque si usted lee Mateo 4, dice que él recorría todas las poblaciones que había en Israel. Yo no sé, yo necesito esos datos históricos de ese tiempo. ¿Cuánta gente vivía, por ejemplo, en Galilea? ¿O cuánta gente vivía en Jerusalén? ¿O cuánta gente vivía en las poblaciones donde él anduvo? No sé si habían 1000, 2000, no lo sé. Pero voy a dedicarle un tiempo a eso. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque Jesús fue un misionero incansable, infatigable de Dios. Y él, desde que llegó a la tierra, después que llamó a hombres al ministerio, después que les dio unas instrucciones para que los formara como siervos de él se puso a chambear en lo que Dios lo mandó a hacer. Y lo primeritito que hizo, ¿qué fue? Predicar el Evangelio. Ahí búsquelo en Mateo, se me va ahorita el versículo si no se lo da. Entonces, ¿a cuántos miles, saque usted sus conclusiones, a cuántos miles de niños, adolescentes, jóvenes, adultos de la tercera edad Dios les predicó? ¿Cuántos les gusta? ¿Cuántos? ¿Medio millón? Por eso le digo, pues yo lo quiero ese dato, no lo he encontrado.
Si se va usted solamente a los milagros de cuando les daba de comer, que ahí sí se juntaba la flota, pero a todo lo que daba. No, pues va a haber ya gratis comida, pues órale. Se juntaban que 5,000, que 3,000, más niños y mujeres que no se contaban. Pero póngale que le predicó a 1,000,000 de personas. Por favor, vaya a su Biblia, al libro de Hechos, capítulo 1, para que nos demos cuenta cuánta gente realmente se convirtió. Con Cristo de predicador. Hechos 1:15. Hechos 1:15. Leo la versión Nueva Biblia Internacional. Dice Hechos 1:15 en esta versión. Por aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los creyentes. Por eso busqué esta versión. Que era un grupo como de 120 personas y dijo: ¿de qué tamaño era la congregación que dejó Jesús antes de irse al cielo? 120. De 1,000,000. ¿Le atinaron los de la encuesta que les dije anteriormente? Prácticamente nadie nos salvamos. Prácticamente nadie nos salvamos. ¿Dónde está el problema del hombre? El tapón del ser humano, ¿dónde está para que no se salve? No se quiere arrepentir. Ahí está. Ahí está. Hagámonos una pregunta, como cuando estaban en la última cena, cuando el Señor ya sabía que iba a ser crucificado, que le dijo a sus apóstoles pues que uno de ellos lo iba a entregar, y el cínico de Judas dijo: ¿seré yo, maestro? Preguntémonos, ¿seré yo el que aún no me he arrepentido? Y toda esta dinámica es para ayudarle nada más. ¿Seré yo el que no me he arrepentido? Usted lo sabe, yo lo sé, todos lo sabemos. Entonces Dios en su misericordia me ha puesto en el corazón todas estas enseñanzas, porque número uno, esto es fundamental en todo el tiempo de que ha existido el hombre, desde Adán y Eva hasta nuestra época y hasta que termine esta era que es con la gran tribulación, que sin arrepentimiento es imposible que le permitamos a la palabra de Dios que nos gobierne. Es imposible que le permitamos a la palabra de Dios que nos pastoree. Es imposible que le permitamos a la palabra de Dios que se haga vida en nosotros, y por medio de ella y desde luego por el Espíritu Santo manifestemos la voluntad de Dios. Y repito, los beneficiados somos tú y yo, nadie más. Nadie más. Y yéndome un poquito más adelante, Jesús dijo esto, él era también profeta. Jesús dijo esto para los últimos tiempos. Busque conmigo por favor el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 8. Todos estos datos que estoy dando ahorita por la enseñanza, o en este momento por la enseñanza, es para corroborarle o comprobarle lo que le estoy diciendo, que es verdad, que la mayoría de los seres humanos no van a creer, no han creído y no van a creer. Esto lo dijo Jesús, San Lucas 18:8, leo la versión Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente, en esta versión dice: les digo, es Jesús, y dice: Él pronto les hará justicia. ¿Quién es Él? Dios Padre. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿qué dice? ¿A cuántas personas con fe encontrará en la tierra? ¿Cuándo regrese? Después de la gran tribulación. Él viene para ser el líder mundial de todas las naciones. Le enseño lo que dice aquí Jesús, o lo que comunicó aquí el Señor Jesús. Lo que Él estaba diciendo es que cuando Él regrese, o sea en su segunda venida, va a encontrar a muy poca gente que busque al Señor. Eso es lo que dijo aquí. Dijo: cuando yo regrese, voy a encontrar a un número muy reducido de seres humanos que estén buscando a Dios para hacer su voluntad. Pero también dijo: y voy a encontrar a millones y millones, ¿qué digo millones? Miles de millones de seres humanos en el planeta Tierra que solo tendrán apariencia o forma de creyentes en Dios. ¿Seremos nosotros? Preguntémonos, porque eso también dijo.
Eso está implícito en lo que él dijo. Voy a encontrar a miles de millones de seres humanos que solo tendrán apariencia o forma de creyentes en Dios. Es decir, su fe no será genuina en Dios. Y esto que nos mueva. Porque si solo tenemos apariencia de piedad, no vamos al cielo. Así de sencillo. Mucha gente que va a las iglesias cristianas está engañada porque desde que llegó mejoró su economía. Eso no quiere decir que sea salvo. Eso no quiere decir que sea salvo. Dios te da añadiduras, te da auto, casita, a los que ya se los dio, una profesión o un negocio o como obrero y otras actividades. Hace que crezcas económicamente, pero no eres salvo. Eso simplemente son como regalos de su gracia para que vengas, para que te acerques, para que te arrepientas, para que lo recibas, para que lo hagas tu Señor. Pero no te engañes. Hay gente que me ha dicho por años en este pueblo: no, es que yo soy salvo porque yo soy millonario. Y yo le digo: usted es un pobre. Millonario Carlos Slim, ese sí es millonario, ¿o no? Pregúntale si es salvo, con todo respeto. No, el hecho de tener mucho billete, muchas comodidades, viajes, lo que usted guste y mande, yo como lo que se me antoja, eso no te hace salvo. Simplemente son regalos de Dios, atrayéndote a Él con cuerdas de amor, diciéndote: mira, yo soy el que te di esto, yo soy el que te di el otro. Tú abriste un negocio y es próspero, pero por mí, no por ti. Pero es para que vengas a mí. Es para que caigas de rodillas. Es para que recibas mi evangelio. Es para que me permitas gobernarte. Y de aquí le puedo decir lo siguiente de parte de Dios: si usted es una persona que tiene mucho dinero y lo tiene agarrado con sus manos y no lo suelta, esa es una evidencia que usted todavía no es nacido de nuevo. No estoy diciendo que usted va a ser un irresponsable y órale, ahí va todo el dinero. No. Pero si usted no suelta ni siquiera lo que le pide Dios, entonces usted todavía no nace de Dios. Porque la avaricia lo tiene bien agarrado y eso es obra de la carne. Estoy diciendo todo esto por lo que estoy enseñando esta mañana. En tanto tú y yo no cambiemos nuestra manera de pensar, que es solamente cuando pasamos tiempo en la Biblia, no una vez, no dos veces, todas las veces que sean necesarias, hasta que la palabra nos cambie, nos quite esa opinión, nos quite esa idea, nos quite ese razonamiento y el razonamiento de Dios nos gobierne. Es hasta entonces. Nadie cae de rodillas ante Dios, pero de manera genuina, diciéndole: perdóname, diciéndole: sí, Señor, gracias por tu sangre, gracias porque fuiste levantado de la tumba, gracias, Padre. Ahora sí, Señor, mi vida está rendida a ti. Nadie dice eso verdaderamente contundentemente hasta que la palabra de Dios no está gobernándole. Por años yo he visto un montón de gente en servicios generales, en congresos específicos, gente saliéndole el moco, gente llorando: ay, Señor, perdóname. Y luego siguen pecando. Yo una vez fui a un evento que ya jamás se volvió a hacer en Guadalajara. Se llamó Hombres de Valor. Así se llamó. Lo hicieron en el Cine Teatro Rex, un cine muy viejito ahí en Guadalajara. Vino un grupo de alabanza, que en ese entonces el que dirigía el grupo de alabanza, Dios lo usaba mucho porque era un hombre temeroso de Él. Era un grupo bien sencillito, nada más traía una guitarra eléctrica, una batería, un piano y él, era todo. Pero una presencia de Dios impresionante. Habíamos más de 1000 varones o 1000 hombres en esa reunión. Ahí estuve, por la gracia de Dios. Vino un pastor, wow, mis respetos. Se me va el nombre si no se lo decía. Él está pastoreando en el norte del país. Él iba a predicar, y dijo: no, el Espíritu Santo dice que no predique, que yo cante, porque él también canta, entona muy bien los cantos. Y él empezó a cantar: todo a Cristo yo me entrego, etcétera, etcétera. Quienes han oído ese canto hermoso, ¿no?
Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Bueno, lo repitió como unas 100 veces, hermano. Pero cada vez que lo repetía, los hombres caíamos de rodillas ahí donde estábamos. Hasta que los 1000 varones estábamos llorando, arrepentidos, pidiendo perdón. Entonces Dios le mostró al pastor que habían homosexuales en esa reunión. Entonces dijo: todos los homosexuales vengan, porque Dios los quiere salvar. ¿Sabe cuántos homosexuales habían? Más de 400. Yo cuando lo vi dije: órale. Y esos hombres iban a iglesias cristianas. Bueno, yo conocía a uno, lo conocía y lo conozco, sé quién es. ¿Sabe dónde anda ese hombre ahorita? No lo condeno, lo uso como testimonio. Continúa de homosexual. Cuando solamente es un momento emocional. Porque no hemos pasado tiempo en la Biblia. Cuando pasamos tiempo en la Biblia se encarga de cambiar nuestras ideas. La Biblia se encarga de cambiar nuestra voluntad. Y repito, Dios no te manipula, Dios no te obliga, nadie. Es la palabra de Él cuando la aceptas. Y claro, conocí a otros homosexuales que sí cambiaron. Vi a otros que sí. Pero ellos, y yo mismo estaba ahí llorando. Yo mismo, sin que nadie me dijera: híncate, como algunos, ¿no? Doble sus rodillas. No, todos. ¿Obra de quién fue? La palabra de Dios y del Espíritu Santo. Pero ahí habíamos que, no de todos, pero de muchos corazones genuinos, corazones verdaderos, corazones sinceros, que ya no queríamos saber nada del pecado. Les sigo enseñando. Se lo prometí y es deuda. Vayamos a Apocalipsis 9, por favor. Apocalipsis 9, versículos 14 al 21. Apocalipsis capítulo 9, versículos 14 al 21. Y le compruebo cómo miles de millones de seres humanos no se van a arrepentir. Apocalipsis capítulo 9, versos 14 al 21. Leo la versión Reina Valera 60. Si gusta lo leemos en voz alta. Diciendo el sexto ángel que tenía que la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de que matar a la tercera parte de los hombres. Verso 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Dice Juan: yo oí su número. 17. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían que corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Verso 18. Por estas 3 plagas fueron muertas ¿qué? La tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Verso 19. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así que se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, oír ni andar. Verso 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Nadie se puede arrepentir. Perdón, nadie puede aceptar a Dios si no se arrepiente. Nadie. Para gloria de Dios he oído, no los conozco, pero los he oído por YouTube, a gente que perteneció a los grupos delictivos de este país. Un día dio su testimonio uno de los Zetas, así le llamaban, un grupo delictivo de allá del norte del país. Un día dio su testimonio uno de los Zetas, dirigía a todos los sicarios de ese grupo a nivel mundial. Y él dio su testimonio. Como él primero dio su testimonio, no quiero hablar de ello, de cómo la vida de un narcotraficante es peor que estar en el infierno.
pero por ahí no me voy a ir. Nada más a lo que él dijo de su transformación. Dice que él llegó a un momento en que dijo: esto no es vida. Y si no me entrego a la policía, me van a matar estos. La misma gente que dice que lo cuidaba. Entonces él mismo se entregó. Él fue soldado, no sé si fue capitán, no sé qué, del ejército mexicano. Y él se entregó. Y dice: y estando en la cárcel me predicaron del evangelio, porque a él le dieron 25 años de sentencia. Y estando ahí recibió a Jesús. Pero recibió a Jesús, o sea, no de labios, no, de verdad. Hoy en día él es pastor y tiene 45 congregaciones bajo su cargo. Pero son pocos. Aquí dice que ni los homicidas, ni los asesinos, ni los homosexuales, no se arrepintieron. ¿Pero por qué no se arrepintieron? Porque no cambiaron su manera de pensar. Pero le doy otros textos que están aquí mismo. Apocalipsis 16, 8 al 11. Apocalipsis capítulo 16, versos 8 al 11. Dice, sigo leyendo la versión Reina Valera 60, si gustan leemos en voz alta. Dice: el cuarto ángel derramó su copa, ¿qué? Sobre el sol, al cual fue dado, ¿qué? Quemar a los hombres con fuego. Y los hombres, ¿qué? Se quemaron con el gran calor y blasfemaron o hablaron mal el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. ¿Y qué dice? Y no se arrepintieron para darle gloria. Verso 10: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas. ¿Y qué dice? Y mordían de dolor sus lenguas. ¿Y qué dice el 11? Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Yo no sé cómo está su condición espiritual, yo sí sé de la mía. Estos hombres, aquí entran mujeres y varones y mujeres, de toda edad. Ellos ni con todo el dolor, no sé qué más decir en esta parte de la enseñanza, ni con todo el sufrimiento se arrepintieron. Lamentable, ¿no? Trágico. Yo no sé cuál sea su condición. ¿Cómo han ido viendo la temperatura del sol? ¿Cómo la han ido viendo? Yo hay noches que casi no duermo, y con ventilador, ¿eh? Yo hay noches que casi, la de hoy, si dormí 4 o 5 horas fue mucho. Imagínense cómo va a estar la temperatura del sol en este tiempo. Porque aquí habla de que se mordían el brazo, la lengua, etcétera, etcétera, por las úlceras que les ocasionaba el sol. Sí saben lo que son úlceras, ¿verdad? O llagas. Llagas. Eso provoca cuando es mucha la temperatura del sol. ¿Pero qué dice? Ni así cambiaron de manera de pensar. Ahí dice Juan: si se hubieran arrepentido, Dios, que tiene el control de todo, hubiera cambiado, no se hubieran muerto. Pero amados, amadas, demos gracias a Dios que por su gracia estamos hoy aquí, estamos escuchando este mensaje, o quienes se han expuesto a este mensaje a través de internet. Y ahí está el mensaje de Dios o el comunicado de Dios para examinarnos y determinarnos, claro, voluntariamente, porque repito, nadie nos obliga a creer en Dios. Y ahí le doy ese consejo: ningún ser humano tiene derecho sobre su libre albedrío, ninguno. Así se llame ministro de culto, pastor, como se llame. Es más, ni su papá ni su mamá tiene ese poder. ¿Es usted o soy yo? Yo decidí un día cambiar mi manera de pensar y poner lo que dice esta hermosa palabra, y cambió todo en mí. Pero es una decisión personal. Casi concluyendo, para aceptar todo el evangelio de Dios, necesitamos abrir o desplegar un espacio muy grande hasta el fondo de nuestro corazón. Se lo vuelvo a decir: para aceptar el evangelio de Dios necesitamos abrir o desplegar un espacio muy grande hasta el fondo de nuestro corazón. Es lo mismo que la agricultura.
Si el granito de maíz está sofocándose porque está muy pegada con otra planta, se muere. Exactamente es esto en lo espiritual. Pero le dije que terminábamos. Retomo nuevamente Santiago capítulo 1, en el versículo 21, leo nuevamente la versión Nueva Biblia Viva. Santiago capítulo 1, verso 21, la versión Nueva Biblia Viva. ¿Qué dijo aquí el Señor a través de su apóstol? Por eso, despójense de toda suciedad y de la maldad que tanto abunda. Aquí le hago un comentario. Para arrepentirnos necesitamos ser limpios o puros delante de Dios. Usted va a decir, pero si no me he arrepentido, pero hay una manera de llegar de manera puro o limpia a Dios. ¿Cómo? Queriendo sinceramente su voluntad. Entonces cuando el apóstol dice, despójense de toda suciedad y de la maldad, está hablando de quiten toda esa corrupción y con limpieza y pureza acérquense a Él. De esa manera, dice, podrán recibir ¿con qué? Con humildad. ¿Qué quiere decir aquí humildad? Humildad quiere decir con la debida sumisión. Con la debida sumisión. ¿Para qué? Dice, podrán recibir la palabra sembrada en ustedes. Esta palabra tiene que poder para salvarles. ¿Cómo es que recibimos el mensaje de Dios? Cuando nosotros decimos toda corrupción, todo lo sucio, ya no lo quiero. Esa es la manera como podemos llegar con alguna pureza o limpieza delante de Dios. Y enseguida, simple y sencillamente, someternos a lo que dice el mensaje de Dios. Y es como de esta manera se arraiga o permanece como una semilla en nuestro corazón la palabra de Dios. Repito lo último que dije, es la única, o esta es la manera como se arraiga o permanece como una semilla en nuestro corazón la palabra de Dios. Pero para esta obra necesitamos arrepentirnos. Ese es ahora sí que lo necesario. No más, no menos. Sin arrepentimiento, usted y yo no aceptamos la palabra de Dios. Y como le dije hace un momento atrás, usted tiene libre albedrío. Si usted gusta, hágalo y examínese dónde hasta el día de hoy no le obedece a Dios o no le obedezco a Dios. Y es por una razón bien sencilla: no nos hemos arrepentido. Y el arrepentimiento ocupa fe. Si no, no acepto que necesito arrepentirme para que la palabra de Dios actúe en nosotros. Le animo, si gusta, ponerse de pie o si gusta sentado, sentada, como guste. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, venimos delante de tu presencia agradecidos. Agradecidos, Señor, por tu paciencia. Nadie como tú, Señor, de paciente con nosotros. Tu pueblo, tu iglesia va a cometer algunas faltas, algunas imprudencias. En alguna ocasión va a caer en algún pecado, pero ya no practica pecados. Dios mío, te quiero orar al Señor, es al Señor, no con su servidor. Su servidor lo único que hace es orientar. Dios mío, yo te doy gracias porque una vez más me has enseñado algo que es para mi bien. Me has instruido en algo que yo necesito. Y Señor, yo vengo ante ti. Si usted quiere decirle con humildad, si usted quiere decirle con disposición, es su voluntad. Porque Señor, yo lo que reconozco es que necesito tu ayuda, Señor. Yo tengo un corazón malo, un corazón que ni siquiera quiere mi bien, porque mi corazón es engañoso, me engaña a mí mismo. Mi corazón o mi voluntad ni siquiera quiere mi bien mío, pero tú sí, Padre. Tú me amaste tanto que viniste a morir a una cruz. Tú me amaste tanto que diste a tu amado Hijo en una cruz. Así es que, Padre, en el nombre de Jesús te ruego para que tengas misericordia de mí, vengas a mi encuentro, y solo tú me puedes convencer, Señor. Ayúdame, por favor, para permitir que tu palabra me gobierne, que toda la escritura me gobierne. La necesito, lo necesito, Dios, en Cristo Jesús.
Señor, hoy vengo a ti, Señor, reconociendo ante tu majestad mi necesidad. Te necesito a ti. Corazón, lo perfeccionarás, y fuera de ti nada deseo, lejos de ti yo nada soy. Jesús, la plenitud del Padre eres tú, mi buen pastor. Nadie hace reposar mi corazón como tú, Jesús, Jesús. Eres mi herencia, mi porción, mi todo. Ya no vivo yo, vives tú en mí. Completo estoy, no necesito más. Y pídele a él, Señor, perfeccióname en tu amor, perfeccióname en tu gracia, perfeccióname en ti. Perfeccióname en tu amor, perfeccióname en tu gracia, perfeccióname en ti. Jesús, Jesús, la plenitud del Padre eres tú, mi buen pastor. Nadie hace reposar mi corazón como tú, Jesús, Jesús. Eres mi herencia, mi porción, mi todo. Ya no vivo yo, vives tú en mí. Completo estoy, no necesito más. Que así podamos ser, Padre, cada uno, Señor, completos en ti. Que nuestra determinación sea, Señor, no necesitar las cosas. Nuestra esperanza, todo esté puesta en ti, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. Hermanos, pues llevémonos esta palabra, trabajemos, ¿verdad?, con ella. Y hermanos, los que nos quedaremos al convivio, pues ahorita nos ponemos de acuerdo, ¿verdad?, para poner las sillas y mesas. Y los que no se pueden quedar, pues Dios le bendiga, que tenga buena tarde. Nos vemos en el próximo servicio, hermanos. Nos vemos. Dios le bendiga.